Bueno, estamos en una situación bastante interesante. Se trata de lanzar libros. Es una situación curiosa porque hoy no tenemos esa inclinación tan marcada como antes por la lectura. El lugar del libro, digamos, ha ido transformándose conforme a las transformaciones también de lo social. Entonces, por ejemplo, hoy tenemos el libro digital, cosa completamente impensable antes. Y hoy hay personas que no tienen libros. Por ejemplo, un estudiante mío de la universidad que se graduó en filosofía, lo invité a mi casa porque toda la atención que tuvimos, el trabajo, fue por internet en la época de la pandemia. Y cuando lo invité a mi casa para conocerlo, pues cara a cara, y le regalé unos libros, me dijo, profe, yo no tengo libros. O sea, hizo una carrera de filosofía con puros PDFs, con pura información. Entonces, el tema de tener libros impresos, de lanzar libros, de conversar sobre los libros, me parece una cosa que cada vez se va volviendo más especial. Y bueno, cuando se trata de literatura, me parece aún más especial. La editorial Aula de Humanidades quiere hacerle un homenaje a los escritores, por supuesto también a los lectores, pero a los escritores también, acompañarlos, trabajar los textos exhaustivamente con ellos para que queden satisfechos con el trabajo. Eso no quiere decir que no haya errores a veces, pero hay un trabajo muy intenso de presencia de la editorial con los escritores. Entonces, vamos a hablar de nuestro primer libro, El pez volador, de Nora Elena Victoria Paredes. Es una paisana mía, de manera que ustedes perdonarán que yo la interpele en la primera persona, en la segunda persona del singular que usamos los bayunos. Bueno, vos te acabas de jubilar, es abogada y está escribiendo, por supuesto, antes de jubilarse, pero ahora sobre todo con un tiempo más dedicado a la escritura artística, a la escritura literaria. Háblanos un poquito de eso. Pues soy abogada y me pensioné hace 3 años y empecé a escribir y a leer mucho más de lo que leía antes y leer cosas que antes no tenía el tiempo, pero siempre quise abordar, como los temas de la literatura, novela y historia. Eso, cambié completamente y doné todos los libros de derecho. Donó los libros de derecho, pero sí, no va a donar los de literatura. No, cada vez tengo más, sí, quiero. Son tanto para leer y quisiera haber empezado mucho antes, sí. Eso lamento, no haber empezado con más juicio a leer. Bueno, pero el momento oportuno es el momento en el que se toma la decisión, de manera que está tomada y ya estás escribiendo. Hay una curiosidad en la solapa del libro, donde aparece siempre la biografía de la persona. Ella tiene listados cantidad de talleres en los que ha participado. Entonces yo le decía, Leo, ¿quieres que lea esa lista de talleres? ¿O nos hablas un poquito de eso? Porque hay una pregunta que es un poquito estereotipada, pero que tú tienes una respuesta para eso. Y es, ¿sirven los talleres de escritura? Yo creo que sí. No porque no se pueda aprender a escribir en los talleres, sino porque realmente lo que sirve es la orientación y el acercamiento a las buenas lecturas que te dan la posibilidad de acceder a esos textos que de verdad son como una clase de lo que uno tenía, que le faltaba, ¿no? Entonces, los talleres te orientan, te dan siempre una bibliografía maravillosa. Decíamos ahora que es una bibliografía que tiene un valor agregado, que es la emoción del escritor.
Bueno, cuando es hecha... Exacto. Cuando Del es hecha- maestro. sí, Del maestro. cuando es sí, hecha por un escritor, por ejemplo, Harold Kremer, Sí. pues ustedes saben, es un escritor y hizo talleres de escritura. Tú participaste de un Mucho. taller con él. Estuve por varios años, yo creo, más de 2 años. Y no faltaba nunca, era la primera en llegar. Siempre llevaba la tarea, hacía todos los ejercicios. Y de verdad que lo hace amar a uno la literatura. Yo creo que él tiene espíritu de maestro y todos sus actos. Es un docente. Bueno, hay unas historias ligadas a los relatos. Es un libro de cuentos, ¿no? Hay un par de cuentos cortos. Yo quisiera que Nora leyera ahora un par de cuenticos. Pero hay un detalle y es que las historias están atadas a veces a asuntos de anécdotas, ¿sí? Sí. Entonces me decías que particularmente un cuento que a mí me gusta mucho que te proponía leer, parte de una anécdota que está ligada a una sugerencia de estas bibliográficas en un taller de escritura. No sé si leemos el cuento y nos cuentas un poco la anécdota. Sí. Bueno, el cuento se llama Vida Mala. Bueno, vida mala. Me alejé bordeando sus piernas extendidas sobre el andén. Hace 8 años, al ver su rostro tras la mirilla incauta, abrí la puerta y él entró. Hace 7 lo llevé a rehabilitación. Ya son 6 años desde que desapareció con mis cosas de valor. 5 años atrás me apuñaló cuando fui a preguntarle por qué me robó. Llevo 4 años en terapia. Son 3 años desde que me mudé del barrio. No lo veía desde hace 2 años. Lo vi hace 1 año. Yo sé que mis pasos alejándome pudieron llevarme hacia una vida buena. Pero no fue así. ¿Cómo podría si mi padre desde hace 10 años vive en las calles? Bueno, tenemos en este caso un relato de 10 líneas, ¿sí? Y hay una propiedad de este tipo de relatos, que es la economía del lenguaje. Fíjense, una sugerencia muy interesante ahí en términos como numéricos, que se van disminuyendo los números, y además hay una transformación al final de la condición que se va construyendo. Fíjense que los nombres propios ahí no juegan, se trata de una relación que puede ser universal. Discúlpame, yo lo voy a volver a leer. Sí, yo creo porque para que ustedes que no tienen el texto en la mano ya lo van a tener allá cuando lo compren, pero a mí me fascina. Me alejé bordeando sus piernas extendidas sobre el andén. Hace 8 años, al ver su rostro tras la mirilla incauta, abrí la puerta y él entró. Hace 7, miren va como en reversa en los tiempos. Hace 7 lo llevé a rehabilitación. Ya son 6 años desde que desapareció con mis cosas de valor. 5 años atrás me apuñaló cuando fui a preguntarle por qué me robó. 4 años en terapia. Son 3 años desde que me mudé del barrio. No lo veía desde hace 2 años, lo vi hace 1 año.
y sé que mis pasos, alejándome, pudieron llevarme hacia una vida buena, pero no fue así. ¿Cómo podría? Si desde hace 10 años mi padre vive en las calles. ¿Cuál es la anécdota que me decías que está relacionada con esta historia? Bueno, leí un texto de Lucía Berlín y está contando sobre su relación, y ella entra al baño y encuentra a su esposo inyectándose heroína. Y ahí empieza el libro, ¿no? Entonces, la historia de amor empieza el día que debió haber terminado. Y dije, ¿cuántas veces sabemos que no nos conviene y sin embargo lo intentamos y sabemos que no va a funcionar? No puede funcionar, o no sé si no sabemos, pero es lo mismo, ¿no? Uno cree que se aleja también y que va a resolverlo, pero tampoco, porque si tu padre vive en la calle o tu esposo está adicto a la heroína, tampoco vas a vivir bien y vas a poder vivir una vida feliz lejos de él, ¿no? Pienso. Lo interesante es que la historia empieza donde debería terminar. Bueno, ahí en la contratapa hay un lector del libro, hace unos comentarios y detecta mucho como el tema de mujer en tu escritura. Háblanos un poco de eso. Va a haber un cuentico en especial que quiero que leas, pero háblanos un poco del tema de la mujer en el texto. Pues realmente descubrí una dimensión tan universal en lo más cotidiano, en las anécdotas más cotidianas de la mujer. Y esa dimensión me dio la posibilidad de hacer estas ficciones y llevarlo como una manera de transformar mi lugar en el mundo, de lo que me estaban diciendo de alguna manera. Este es su lugar en el mundo, usted es una mujer. Y esas cotidianidades de las abuelas que se escuchaban en las cocinas, eso me reveló, digamos, mi lugar en el mundo. Y quise contar eso y darle la dimensión universal que tenía. Entonces solo, de verdad, llevo lo que he escrito, solo historias de mujeres, es lo único. Y sigo en eso. Desde que empecé a escribir, solo cuento historias que les pasan a las mujeres. O sea, yo siento en el texto que las mujeres han vivido, ¿sí? Sí. Y que tomar la palabra no es empezar a vivir, sino justamente cantarle la tabla a los hombres de alguna manera, pero efectivamente no había una ausencia de vida en las mujeres. Ah, sí, esta mañana que le contaba a Germán que cuando empecé a hacer los talleres, miré cuántas autoras mujeres tenía y cuántos autores hombres. Y me quedé tan sorprendida de que no había leído tantas mujeres. Entonces, en realidad, empecé a leer mucha literatura norteamericana, sobre todo de las mujeres, Vivian Gornick y estos maestros que tuve, porque hice pues tantos talleres, siempre me orientaban en esa dirección. Entonces, creo que cada que oigo una historia de una mujer, entonces sí, en la forma como tenemos las mujeres de contar, me quedo sorprendida, encantada y quiero contarlas. Y entré a los talleres tratando de hacerlo bien, de aprender a hacerlo, porque un abogado solo hace formatos muy parecidos siempre, digamos, tenemos unos esquemas, pero no mucha creatividad, digamos, en la narrativa. Bueno, eso está muy, muy interesante porque, digamos,
el oficio que está determinado por unas condiciones, como el caso de los formatos que tienen que ser llenados por el abogado, sí. Digamos, pues sí, eso es una manera de relacionarse con la vida y eso es necesario hacerlo, pero está señalando algo muy interesante, y es que del lado de la literatura, así estemos escribiendo tú y yo cuentos, o vos y yo cuentos, tu trabajo es singular y el mío es singular. O sea, no son un formato que se pueda identificar, sino siendo un mismo género, son trabajos muy, muy singulares. Yo decía que el cuento que quería que leyeras sobre el tema de la mujer, que me parece muy... ¿No? El de la culpa. El de Buenos días, niñas. Sí. Bueno, no sé qué quieras leer otro. El de la culpa. ¿Cómo se llama? Mea culpa. El de Mea culpa. Es que ese es bravo. Es más corto. Disculpa no, pero es que está ahí rayado. No importa, está bien. Mira. Está bien, no hay problema. Mea culpa. Ya no pensábamos en nuestros errores pasados, ni éramos de los que cuentan con futuro. Teníamos el ahora y sus asignaturas pendientes. Lo conocí también en sentido bíblico. Después de la universidad, abordamos la pedagogía, aplicamos fórmulas empíricas, didácticas, el método científico en su templo y en mi casa, el altar y mi alcoba. Su celibato me condenó. Él fue quien hizo los votos y pertenecía a Dios. Pero nuestro acto se lo concedió al demonio, al maligno posesionado de mi cuerpo. Mea culpa de seducción. Me alzó a la pila de mármol del agua bendita, humedeció la estola en fluido sagrado, y sumergido en la bóveda de mi carne, buceó su clerecía por espacios incomprensibles. Este perenne castigo que he merecido ha sido proporcional al placer recibido por mi culpa, por mi gran culpa. Yo me robo un pedacito de esto y digo, esto es una pieza erótica espectacular. O sea, el erotismo es justamente no decir las cosas explícitamente, ¿sí? Y a mí me parece que esto es una pieza espectacular. Me alzó a la pila del mármol del agua bendita, humedeció la estola en fluido sagrado y sumergido en la bóveda de mi carne, buceó su clerecía por espacios incomprensibles. Es una joya, muy bello. Bueno, digamos, no veo como temas de derecho, o sea, como explícitamente que uno diga, si no sabe, es una abogada o una abogada jubilada, pero hay un texto que de pronto me hizo sospechar algo, y es el de las brisas. Ah, sí. Están caminando, ella llega, está caminando y de pronto gotas de sangre en el pueblo. Fue en la graduación de Derecho del personero de un pueblo. Y yo me bajé del bus y encontré estos rastros de sangre desde el bus. Y pensé devolverme porque dije, ¿hay alguna matanza o una toma guerrillera o algo? Pero seguí, no sé, de eso que uno sabe que no le conviene, pero lo hace. Y seguí, era la fiesta, pues, segura. Y llegué muy asustada a la casa. Le dije, mira qué pasó, hay sangre por todas las calles, además cruzaba y habían las gotas de sangre. Yo dije, una toma guerrillera o tal vez hubo combates. Y entonces la dueña de la casa se reía mucho porque me dijo, es que los miércoles todas las mujeres de este pueblo van al matadero y llenan los baldes con sangre para hacer morcillas. Y cuando van caminando, balanceándose, van tirando la sangre por todas las calles. Y por todo el recorrido
a todas las casas, a las cocinas, a los restaurantes, hasta en la parroquia, al hospital, muchas. Entonces, por eso escribí ese texto. Bueno, hay otro que me gusta mucho bueno, no solo hay cuentos cortos, lo que pasa es que, pues, por lo que ella me dijo, pues no vamos a leer cuentos largos un poquito y el tiempo pues no nos alcanza, pero de Buenos días, niñas, quisiera que cerráramos con ese, Bueno, si bien, quieres. Está bien. Buenos días, niñas. A salvo de los peligros de la noche, avanzamos sobre andenes reventados por las raíces de viejos árboles, cuyas sombras oscurecen más mi calle. A 4 manos levantamos la verja de hierro gris del antejardín, sin dejar que se arrastrara. Sigilosas e impunes, caminamos en puntillas por el garaje, hasta la cocina. Empujamos despacio la puerta porque el peligro nos acechaba aún dentro de la casa. Si mi papá se daba cuenta que no habíamos llegado a dormir, nos mataba. Nos encontramos con él en las escaleras. Tenía puesta su levantadora azul de paño, una taza de café en una mano y en la otra el diario de ese día. ¿Por qué madrugaron tanto? Hoy es domingo y todavía es muy temprano, dijo en tono considerado. Pero lo pensó mejor al vernos vestidas, maquilladas y en tacones. Sorbió un poco de café y corrigió. Niñas, ¿y ustedes a estas horas para dónde van? Me sacudí la oscuridad del trasnocho y contesté. Buenos días y adiós, papá. Madrugamos porque hay hoy una misa en la universidad. Dimos media vuelta hacia el garaje, alcanzamos el andén roto, dejando la estruendosa verja atrás. Y para no tentar la suerte, trepamos calle arriba, camino a buscar dónde dormir. Bueno, Nora, muchas gracias. Bueno, ya tienen ustedes una abrebocas para que lean el texto. Si quieres, te quedas con nosotros acompañándonos a la otra presentación. Por favor, Carlos y la princesa. Este es un texto, ¿sí? Bueno. ¿Esto es tuyo? Está nerviosa. Bueno, ahora pasamos a este texto que acaba de salir, está calientito, el amor de su vida o de su vida. Bueno, ese es un juego de palabras. Este hombre está acostumbrado a ocuparse del lenguaje porque el lenguaje no se pudo ocupar de él. Entonces, le toca a él. Es un texto sorpresivo, es una relación compleja entre 3 personajes. Desafortunadamente, el otro no pudo, no sé si desafortunadamente fue coherente con su persona. Su personaje, con el nivel que ocupa en ese diálogo. Bueno, cuéntenme, porque eso es escrito entre 3 personas. ¿Cómo llegan 3 personas a ocuparse de escribir un texto con toda la tensión que tiene una enunciación colectiva, ¿no? Bueno, muy buenas noches. Gracias por estar acá. A todas las personas que han acompañado este espacio, el proceso. Maestro, muchas gracias. La maestra Nardit fue estudiante mía hace años y ahora es profesora. Esto habla de las décadas que han pasado.
de la vejez. No le demos más vueltas a esto. ¿De acuerdo? Hace años ya fue estudiante, ahora ya es profesora y siempre, digamos, ha estado relacionada con el tema de escribir. Recientemente, 2 años atrás, como el cuento de la maestra, me envió unos textos para corregir y fuimos filtrando y fuimos filtrando el tema hasta que quedaron 7 textos, digamos, seleccionados. ¿Qué hacemos con esos 7 textos? No teníamos ni idea, empezamos a filtrarlos, le dimos un contexto de la típica relación un poco trágica, pero nos faltaba un tercero, no era completo, y ahí invitamos a Mateo, que también es profesor de la universidad, también fue estudiante mío, y él se encargó como de hacer la tercera parte, pero se fue deconstruyendo el asunto y ya se formalizó de la manera como está acá. Entonces es la historia un poco desde los arquetipos de princesa, príncipe y enano. Y ahí ellos tienen una relación un poco extraña. Ellos no, pues la princesa y el enano y la princesa y el príncipe, y ahí hay una triada y así se da la historia. ¿Y era buen profesor? Es la pregunta. Ya no te puede evaluar. Sí, no, ya no. La verdad sí. Pegado. Fue un poco caótico la situación con el maestro. Sus trabajos de lectura, de literatura eran bastante pesados, pero bueno, acá estamos. Creo que el camino que recorro con Carlos, de estudiante, colega, y pues ahora materializando este trabajo, me hace creer definitivamente que sí es posible hacerlo todo cuando pues están las personas indicadas al lado de uno. Entonces, esa es la versión romántica de Carlos. Lo dice muy bonito. Pero bueno, en realidad sí este texto pasa por varias ideas, porque cuando dentro de unos encuentros casuales en la universidad yo le digo a Carlos, es muy difícil publicar, y él, siendo muy espontáneo, me dice, Nardi, hagámoslo. Que él tenía como una historia de detectives, él quería escribir algo como detectives, como de suicidios, como yo le dije, bueno, interesante. Pero pues a medida que fue pasando el tiempo, que se fueron narrando las historias, tiene el giro y pues terminamos acá con esta historia, con esta trilogía amorosa. Bueno, cuando dije que la editorial honraba a los escritores, en este caso hay que hacer una excepción, porque qué cosa tan cansona ese texto. O sea, es un texto compuesto de correos electrónicos, de mensajes de WhatsApp, canciones, es de una complejidad enorme. O sea, para darle forma a eso se necesitó mucho diálogo entre nosotros y después mucho diálogo con el diagramador. De veras, ustedes van a ver que es un texto muy, muy, muy bonito por la complejidad que tiene y por la posibilidad que hubo de darle salida a las inquietudes. Entonces, háblenme, no sé si los dos pero para que no peleen, uno de los dos sobre la estructura propia del texto. Habíamos dicho que siete fueron los finalistas de los textos. Teníamos 7, no fue ahí como un cabalístico ni nada, sino 7. Después, lo único que encontramos con 7 fueron 7 días de la semana. Entonces, esa fue como la idea. La historia se desarrollaría en 7 días. ¿Sí? Eso fue la idea. Pero cada día un poco es único, pero complementario. ¿Sí? O sea, se puede leer un día y hay guiños en los diferentes días de los otros días, pues. Entonces, todos los textos tienen canciones. En el caso de la princesa son canciones de Walt Disney, pues fragmentos de canciones que tienen que ver con la situación emocional. En el caso de Yo soy el enano, o sea, soy el amante, tienen canciones más de despecho y como el papel del amante. Y el príncipe, que es pues el afectado, sabe y no sabe, no sabe que no sabe, se hace el que no sabe, digamos, tiene un papel muy difícil, ¿no? Porque tiene que mantener una imagen,
el dolor y lo filtra a través de la poesía. Entonces tiene poesía además. Está por ahí Pizarnik, está por ahí, no sé si quedó ese texto al fin, de Baudelaire. Bueno, hay muchos elementos muy puntuales allí, las horas donde ocurren, el tiempo, el lugar, que están escuchando, porque escuchan cosas y las referencian, los lleva a una idea, a un recuerdo. Entonces esa complejidad, además, en efecto, como dices tú, maestro, tienen interacción por WhatsApp. Entonces al principio, o sea, pues envía un WhatsApp, ahora póngalo en formato de WhatsApp, ahora escríbalo para que quede de alguna manera comprensible que esto era un WhatsApp que había enviado a alguien. Un poco los que van a entender el chiste, pues yo estoy en el WhatsApp guardado como Juan Mecánico. ¿Sí? La princesa me tiene como Juan Mecánico, entonces Juan Mecánico envía un mensaje, ¿sí? Pero entonces teníamos que, yo le explicaba al maestro, tiene que estar guardado como Juan Mecánico entonces toda esa pequeña minucia que pensamos que iba a ser menos compleja resultó grande, un trabajo muy fuerte de muchas horas de trabajo, acuerdos, no tal. Nos tocó quitar algunas cosas porque definitivamente no iban. Al final habíamos pensado que era un periódico interactivo con QRs, pero no dio la cosa para eso. O sea, de pronto en el siguiente, pero hasta ahí quedamos. Hay a propósito también del libro de Nora, un lugar articulador de la mujer. Es decir, ¿cómo es posible que en medio de un príncipe y de un enano amante, ¿sí? Digamos, todo lo que sucede tiene que ver es con la mujer? Cuéntanos un poquito cómo ese lugar y el tema de las varias princesas, ¿no? Porque estamos hablando de una princesa, pero en realidad cada día hay una princesa distinta. Bueno, el tema de la mujer es muy complejo porque digamos que el papel de la mujer últimamente empezó a tomar mucha fuerza, ¿no? La independencia, el feminismo, ser empoderadas, pero aún así, digamos que precisamente por eso también se hace la articulación con los cuentos de Disney, ¿sí? Que es esa imagen que nos venden. Entonces, esa imagen de la mujer tal vez sumisa, la mujer que debe estar para el hombre, el hombre ideal, el príncipe perfecto. Pero ¿qué pasa cuando se vive esa fábula, como ella lo manifiesta? Se vive esa fábula, es un sueño ideal, pero conoce a alguien que rompe todos los esquemas y se enamora de esa ruptura, ¿sí? Entonces, claro, empieza un debate muy fuerte porque es lo que ella es, lo que ella empieza a sentir, a identificarse como una mujer llena de vida, porque eso es lo que le hace sentir él, frente a todos los esquemas sociales de usted está casada, tiene una familia, debe comportarse de esa manera. Entonces siempre es como se debate entre debo conservar mi postura porque este es mi rol social, pero mi parte oculta, ¿no? Ella lo llama la oscuridad, esa oscuridad me absorbe y me encanta estar ahí. Entonces el papel de la mujer ahí sí se ve muy, muy marcado y se ve esa dualidad. De hecho, nosotros lo hablábamos mucho en las diferentes relaciones sociales públicas, en las diferentes relaciones amorosas, ¿no? Cómo se empieza o se debe uno comportar frente a las diferentes situaciones, sobre todo esas situaciones amorosas que la vida uno lo lleva. Entonces, de ahí va. Y también eso. Una cosa que nos pareció interesante, que no estaba pues planeada, pero fue dándose en la línea narrativa, es que al final una princesa que no es la misma, porque aparecen diferentes princesas en cada día y por eso las canciones correspondientes a las películas de las princesas, esa fue una tarea de ella. Al final la princesa hace una digresión, una reflexión interesante a propósito de ese príncipe ideal y de ese rol de princesa que ella se ha creído y que termina rompiendo, ¿sí? Termina rompiendo esas dinámicas y justamente, pues no les voy a contar cómo termina la historia, pero se da cuenta y la decisión que toma, la toma no por los roles, no por la presión, sino por ella misma. O sea, parece ser que la princesa al escribir todo lo que escribió, al darse cuenta, al leer, entonces hay un día escribe, el príncipe es el que escribe, al otro día escribe la princesa, al otro día el enano, vuelve el príncipe, vuelve el enano y al final, el domingo escriben los tres. Cada uno escribe un poco hacia el final de cómo terminan los hechos.
¿Por qué un enano? ¿Por la estatura del escritor? Por la estatura del escritor, profesor. No, de alguna manera ahí hay una moralina, ¿no? Una moralina. Además, lo digo porque uno a veces siente animadversión por los personajes, tanto en teatro como en la escritura. El personaje es encantador, cínico, el enano, cínico, pero yo lo detesto. Detesto ese personaje, lo detesto profundamente. Y quizás es mi punto de vista hacia el dolor que puede causar un amante, hacia el dolor, sí, porque no estamos en la posición de él. Qué rico estar en la posición de amante, pero cuando eres el príncipe, entonces sí, yo siento, es pura sensiblería allí, que es el enano es por esa reducción o ese lugar de rechazo de pronto, y eso lo dice un poco la portada. Además, de la manera formal, la princesa siempre escribe a la izquierda, el príncipe centrado y el enano a la derecha, ¿sí? Habíamos hablado de diferentes tipos de letra, pero ya era como muy escandaloso para el lector. Pues nunca lo sabremos porque pues nunca nos comunicaremos o pues los amigos que nos dirán no, horrible, sí, pero pues al fin se fueron filtrando como cosas y este fue el resultado. Bueno, no sé si en el fondo, si es mala lectura mía, pero en el fondo hay cierta tristeza, digamos, en la princesa. Es decir, está como ante la opción del ideal, ante la opción del amante, ¿sí? Y bueno, toma su decisión, pero, digamos, en cualquiera de los dos casos hay una cosa secreta, un poco dolorosa de la princesa. Claro, la verdad, el libro es una apuesta muy interesante porque, además de las historias, los personajes asumen una personalidad desde los puntos de vista psicológicos muy interesantes. Entonces tenemos al enano narcisista, tenemos a un príncipe que podríamos decir que es una persona sumisa, y tenemos una princesa que es un poco depresiva, ¿sí? Depresiva porque no pudo cargar con todo eso, o no más que cargarlo, no supo cómo mediarlo, cómo confrontarlo, porque había vivido en un mundo ideal, ¿no? Donde todo era muy bonito, pero cuando eso se rompe, cuando ella siente que pierde, y no que pierde al esposo, sino que pierde como a su amante, ahí se le desmorona todo. Entonces, claro, o sea, siempre está como en el duelo, como tratando de aferrarse a ese ideal, de verdad esto es lo que yo quiero, tengo un matrimonio ideal, mi esposo es maravilloso, los hijos que ellos tienen, pero siempre estaba esa ausencia que le producía a él, esas sensaciones. Entonces sí, claro, teniendo en cuenta tal vez las personalidades que se encuentran en el libro, ella sí, creo que en la mayor parte tiene ese sentimiento de tristeza, de depresión. Sí, es curioso que, digamos, esa posición le garantiza al otro un lugar, pero el otro no está a la altura de ese lugar que le otorga al otro. Claro, justamente ahí está esa un poco la triada, no sé si es cómica, pero sí la triada del conflicto, porque la princesa empieza a manifestar cosas, el amante va derecho, no le importa, le dice, ella hablándole de una noche eterna y el tipo diciéndole pues que el color preferido es el de sus interiores, no va más, está ahí, ¿cierto? Y ella diciéndole pues que la noche, el olor y el tipo pues siempre refiriendo a lo que a dónde está. Y mientras tanto... parece un hombre, ¿no? Parece, sí, terrible. Y entonces el príncipe, pues, digamos, como negando la cosa. Ese papel fue muy difícil para el otro escritor, Mateo, fue muy difícil porque nosotros le requeríamos cosas. Además, ya los personajes empezaron a intercambiar entre ellos, ¿no? Cuando leíamos los textos, esto va aquí, esto va. Fue interesante, fue una construcción muy interesante. Hay alguna parte, digamos, del texto que les gustaría leer. El prefacio lo hacen los... bueno, yo quiero también reconocer al maestro Alfonso Cárdenas, Jesús Alfonso Cárdenas, que nos hizo el inmenso favor de leer el libro y hace pues el comentario del epílogo. Y el prefacio también tiene prefacio,
profesor nos decía, pero no, esto ya no se usa, ¿no? Hacer proemio, introito, prefacio, eso era antes, ya no, eso no, prolegómeno, no, ya no. Entonces, pero ya, pues, tiene una presentación el libro hecha por Esperanza Hornilla Cruz, y el prefacio lo hacen ya los personajes. Esto es inusual, porque de manera, digamos, muy frecuente, los prefacios lo hacen personas reales, por fuera del libro, o sea, es metatextual, pero aquí ya los prefacios son hechos por personajes. Entonces voy a leer la presentación que hace, pues, el enano. Y tú, si lees de la princesa. Empieza con una canción que traduce, está en inglés, pero dice, We are all made of stars. Estamos hechos de estrellas. A pesar de haber nacido cuando se celebra el día de Eva, tengo una relación muy difícil con las mujeres. Quizás sea por el amor inmenso que mi madre me profesa, que para algunos es sobreprotección. Puede ser que yo sea necio y obstinado, sin embargo, me gusta aprender y admiro profundamente a quienes tienen algo que enseñarme. Me gustan los riesgos, los límites, los delirios. En general, me encantan todo tipo de viajes. De hecho, alguna mujer sabia me dijo que yo era un viajero empedernido. No soporto la quietud y por eso mismo mis relaciones son esporádicas. Mi enredo empezó cuando me fijé más de lo debido en una de mis amantes. Ella me regaló unos libros, demostró ser inteligente y se postró ante mí. De ser mi objeto de deseo, pasé a tenerla. Ella, enamorada, terca y húmeda, me hizo tambalear, no por amor, sino por cambiar mi creencia sobre la vida. Intentamos ser amigos, pero el imán de nuestras pelvis es algo indómito. Usualmente no pienso en el pasado, tengo las seguridades de ser amado y las insatisfacciones de no poder amar. Tengo un diagnóstico psicológico que prefiero mantener en reserva. Por ahora, vamos a vivir lo que nos corresponda, eso sí, de la mejor manera, como debe ser. La mujer que refería antes es ardiente. Desde el primer momento me entendí con ella en todo. Le decía, me encanta que seas apretadita para mí. Y ella me decía, mi amor, eres único. Ella me motivaba en todo. Ella empezaba los proyectos, yo me dedicaba a hacerlo realidad, yo la complacía. Pero sé de sobra que no puedo comprometerme con una sola mujer o ser un hombre hogareño. Así que con pena de piel, con mucho pesar, más que otra cosa, siempre quise terminar esta relación. Obviamente ella no lo sabe. Pero las ganas son las ganas, y mi cóncavo y su convexo se necesitaban. Así que, a pesar de que ella tenía una relación con el adecuado, yo fui su punto de fuga. Y este asuntico de ser alguien al margen me llevó a entender la mentira de lo que soy. Y aquí estoy, diciendo la verdad de las mentiras y de alguna manera mintiendo para no morir. Ese es el personaje del enano. Bueno, como ya lo había comentado el maestro, estos libros siempre inician como con frases de acuerdo a cada personaje, y este prefacio de la princesa empieza con una frase de la bruja de la película En el bosque, también de Walt Disney. Dice, cuidado con los deseos que pides, los deseos son hijos, cuidado con el camino que siguen, los deseos se hacen realidad, no se liberan. Esta historia comienza mientras la anterior aún se desvanece en el horizonte. Un recuerdo en particular atrae mi atención, uno que persiste en un rincón de mi mundo y cae sobre mí como lluvia constante. Es el recuerdo de cuando viví dentro de la burbuja de un amor perfecto prohibido. En ese momento fui la mejor versión de mí misma. Emergí en un estado de éxtasis, exploré cada sensación de mi piel y existí en la delgada línea entre lo hermoso y lo peligroso. Ese amor personificado por alguien enamorado de su propia esencia me hizo delirar. Aquella persona tenía el poder de transformar mi cotidiana realidad en una experiencia psicodélica. Me dejé llevar por su caníbal y latente impulso de amar. Él me proporcionaba una profunda seguridad de mí misma, y aunque sabía que lo nuestro era una mentira, fingía ignorar el asunto. Las convenciones sociales y lo que estaba considerado como correcto se esfumaron en ese momento. Me sentía asustada, pero a la vez emocionada, y así comenzó el juego
entre mi ego femenino y su masculinidad exacerbada debido a mi entrega sin restricciones. Solo deseaba su cuerpo, sus ideas eran tan sublimes como el sabor de su lechosa agualuz. Su aroma, su voz, sus manos aferrándose a mi cuerpo, su mezcla de ternura y rudeza, su sofisticada animalidad, sus besos lascivos y sus caricias reconfortantes. Todo eso, todo él, era una realidad paralela. Nos convertimos en dos extraños que exploraron el lenguaje de los soles y los besos en una sola mirada. Creímos ser dos almas más allá de las mentiras y de las traiciones. La relación con el liliputiense me permitió que me entendiera como una niña fascinada. Sin embargo, me di cuenta que vivir en un mundo de fantasía siempre conlleva el riesgo de enfrentarse a la cruel realidad. En medio de esos recuerdos persiste aquel deseo que se convirtió en realidad. Llegué a creer que había encontrado mi anhelado final perfecto, convenciéndome de ser una princesa que podía construir un lugar donde todo pudiera mejorar y vivir mi fábula ancestral. Pero solo conseguí intentarlos varias veces. El resultado nunca cambió. No, esta no es la historia trágica de Romeo y Julieta, sino más bien es un cuento que se desenvuelve en el reflejo de un espejo roto. Entonces comprendí la noción de y vivieron felices para siempre. Tal vez no estaba destinada para mí, o quizás me encontraba atrapada en el cuento equivocado. Princesa. Bueno, démosle la oportunidad al personaje del príncipe. Démosle la oportunidad al personaje del príncipe. ¿Lo lee su merced o lo leo? No, léelo. Y este es el enano, pues la princesa y el príncipe ausente. Por razones personales. No puedo estar acá, les envía un saludo. Como todo un príncipe. Él empieza con un poema, un fragmento de un poema de Rubén Darío. ¿Cómo decía usted, amigo mío, que el amor es un río? No es extraño, es ciertamente un río, que hundiéndose al confluente del desvío, va a perderse en el mar del desengaño. Dejaré a un lado la descripción del amanecer en nuestro castillo, los sentimientos juramentados y sus ojos llenos de ensoñación. Omitiré nuestro cuento de hadas utópico y haré ver que la amo, pero no hasta el final, mucho menos con un y vivieron felices para siempre, porque quise haber vivido a su lado con cariño, evitando un destino fatídico. Evitaré lo novelesco y olvidaré que la he perseguido, hackeado y estalqueado. Sí, lo confieso, lo hice. Y solo me sentiría mal si me hubiera equivocado, pero que si ese enano inmundo no se hubiera infiltrado en nuestro lecho, nuestro amor quizá hubiese sido verdad. Pero creo que si ese enano inmundo no se hubiera infiltrado en nuestro lecho, nuestro amor quizás hubiese sido verdad. Simularé preocuparme por nuestros intereses, por sus caprichos e incoherencias. Moldearé el nudo de esta trama para evitar decir cuánto los compadezco, por fingir y por confundir la realidad entre ficciones. Es posible que me derrumbe sosteniendo esta mentira, pues no seré el príncipe que he querido, porque así de simple, ella no puede ser la princesa que yo deseé. Esta historia no será la de un amor ideal, es más bien el reflejo de un amor sin gratitud, ya que nunca me aceptó por completo y sin que yo lo supiera a tiempo, ella tenía su corazón invadido. La aceptaré en su momento. ¿Perderé a la princesa o acaso me liberaré? No será anómala mi soledad, ya que me ha perseguido y ha sido mi verdadera falsa amante en mis insomnios y en mis momentos de paranoia. Ante todo, seguiré en la resistencia de ser y parecer, tal vez con la certeza del perdón. El príncipe. Bueno. Un abrebocas, ahí lo van a tener a la salida. Tenemos muy poco tiempo, hay que ser muy juiciosos aquí con los espacios. Tenemos un poco de tiempo, pero quisiera darles la palabra a ustedes para preguntar algo. También a Nora, al libro del
del pez volador. Entonces tienen la palabra ustedes, dudas, opiniones, cualquier cosa. De a uno, por favor. Han enmudecido, profesor. Lo hemos logrado. Mira. Espérate un momentico con el micrófono. Gracias. Que me parece novedoso que haya sido escrito a 3 manos. Mi pregunta es, uno como lector, ¿eso tiene un hilo conductor o uno todo el tiempo se da cuenta que hay 3 manos? Porque cuando uno lee una obra, pues uno se engancha y tiene pues su propio hilo conductor, ¿no? Entonces, pues no sé, no es que me preocupe, me pregunto si cuando yo esté leyendo el texto, me estoy todo el tiempo pensando, lo escribió no sé quién, pues no ustedes como personas, sino están disgregados los 3 escritores, o hay una unidad en el texto que a uno no le importa nada, sino que uno está leyendo una historia. Si hay una historia completa del lunes a domingo. O sea, ocurre en una semana. Entonces, el lunes habla la princesa sobre lo que le pasa ese lunes y hace referencias a su estado de ánimo, tal. El martes habla el príncipe, el miércoles habla el enano, el viernes vuelve a hablar. Cada día, sí, pero hay referencias. Y ¿dónde están lo que nosotros metimos como guiños? Los poemas se comunican, hay poemas fragmentados que tienen que ver. Las canciones, digamos que sí hay un hilo conductor, no está fragmentado. Sin embargo, usted puede leer sobre el lunes y ya es una historia, digamos, bien redonda, por decirlo de alguna forma. O el miércoles, o el jueves, o el domingo, cuando ocurre todo lo que, donde ocurre pues el desenlace de lo que estamos planteando. Claro, eso también fue algo que nos costó mucho debatirlo, fue bastante tiempo el que nos conllevó porque se planteó la duda inicial, ¿sí? ¿Cómo vamos a hacer que el lector comprenda que son 3 personajes diferentes los que están hablando, los que están participando? Entonces también por eso pensamos en formatos diferentes, pensamos en un estilo diferente y finalmente pues optamos por la alineación. Pero cuando tú tienes el texto en tus manos y la narrativa de cada personaje, como les decía ahorita, se manifiestan las personalidades de ellos. Entonces eso también te da mucha claridad frente a quién está escribiendo y pues la firma que se da al final de cada día. Esa independencia del personaje, porque digamos un texto literario mal escrito es aquel en el que todos los personajes hablan de la misma manera. ¿Sí? Porque es lo que quiere decir el autor y entonces pone a todo el mundo a decir lo mismo. Digamos, aquí está la ventaja de que efectivamente las diferencias entre los personajes también son diferencias entre los autores. Aquí hay un ejemplo, ¿sí? Aquí está hablando un personaje referenciando a otro personaje. Entonces la referencia del otro personaje va en su texto, en su color distinto. Entonces ya sabemos que está hablando, la princesa está hablando la princesa, ¿sí? Del enano en un color y del príncipe. O sea, todo el que está plagado de pequeñas cositas de ahí que pues el trabajo puede ser. Entendiendo la estructura del libro, ¿sería posible leer un personaje solamente en el libro? O sea, dedicarme solo a la historia completa de un personaje y después leer el otro. Sí, se puede. Interesante. Sí, claro. Porque terminan tal cual. La princesa habla lunes, jueves y domingo. El príncipe habla martes, viernes y domingo. Y el enano miércoles, sábado y domingo. ¿Sí? O sea, tú lo puedes leer así o lo puedes leer así. Y ahí está. Y fuimos muy rigurosos con el tema que decía la maestra. O sea, rasgos de depresión, ahí hay. ¿Sí? O sea, los rasgos de alguien depresivo están allí. Ya verán, los rasgos de un narciso son evidentes. Y alguien condescendiente, alguien con baja autoestima, alguien sí, pues, ahí están. O sea, también fuimos muy cuidadosos. Entonces, sí, esa lectura puede hacerse, no lo habíamos pensado ni planeado, no, pero sí puede hacerse.
Bueno, muchas gracias a nuestros autores, a Nora, a Carlos, a la compañera. Podemos también interpelarlos afuera. Vamos desocupando, pero vamos a estar afuera y también les pueden firmar los libros, les pueden hacer otras preguntas. Muchas gracias por su presencia. Gracias.